¿Alguna vez te has preguntado si existen cosas que, incluso sin darte cuenta, podrían estar alejándote de Jesús? Puede parecer difícil imaginar que, aunque creamos estar en el camino correcto, ciertos comportamientos o actitudes pueden desagradar profundamente el corazón de Dios. A lo largo de este video, exploraremos las poderosas lecciones que Jesús dejó sobre lo que realmente detesta ver en sus seguidores. Son enseñanzas que, muchas veces, pasan desapercibidas, pero que podrían estar afectando directamente tu vida. Mira este video hasta el final, porque la última enseñanza te sorprenderá. Número 1. Creer sin compromiso genuino. ¿Te has preguntado alguna vez si estás simplemente aparentando ser alguien que sigue a Jesús, pero tu corazón está lejos de Él? Jesús dijo claramente: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15, 8, 9. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en la trampa de vivir una fe de fachada, donde nuestras acciones públicas parecen correctas, pero nuestro corazón está vacío, desconectado de lo que realmente importa? No basta con asistir a la iglesia, leer la Biblia o decir las palabras correctas. Lo que verdaderamente le importa a Jesús es lo que ocurre en el lugar más profundo de tu ser. Imagínate una hermosa casa por fuera, impecable, con un jardín perfectamente cuidado, pero por dentro está llena de polvo, muebles rotos y oscuridad. Así es la vida del creyente que dice conocer a Jesús, pero no permite que su luz entre en los rincones oscuros de su corazón. No hay transformación. La fachada está ahí, pero el alma está desnutrida. Y es eso lo que Jesús aborrece: la desconexión entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. Cuando el compromiso con Dios es solo externo, cuando las palabras no reflejan una verdadera devoción, estamos traicionando lo más básico de la fe. ¿Has sentido esa incomodidad en momentos de quietud cuando te das cuenta de que estás actuando por inercia, sin pasión? Jesús no quiere creyentes mecánicos. Él desea una relación viva, dinámica, donde cada acción fluya de un corazón transformado. Es fácil caer en la trampa de cumplir con lo que se espera de ti como cristiano, pero si no hay una verdadera entrega interna, todo eso se convierte en ruido. Jesús no quiere simplemente que hagamos lo correcto. Él quiere que lo hagamos por las razones correctas, desde un corazón alineado con su voluntad. Piensa en cómo sería tu relación con alguien cercano si solo hablaras con ellos cuando te conviene o cuando alguien más está mirando. ¿Cómo se sentiría esa persona? Probablemente desilusionada y dolida. De la misma manera, Jesús busca intimidad genuina, no solo gestos vacíos. Él no se impresiona con los rituales, las ceremonias o las palabras vacías. Lo que anhela es un corazón sincero, dispuesto a seguirlo no por obligación, sino por amor. Un amor que transforma cada área de nuestra vida, desde los pensamientos más profundos hasta las acciones más visibles. Jesús ofreció una advertencia contundente: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Mateo 7:21. Esto nos lleva a reflexionar seriamente sobre nuestra fe. No se trata de lo que decimos o mostramos, sino de lo que hacemos en lo oculto, cuando nadie está mirando, y de lo que dejamos que Dios haga dentro de nosotros. No hay lugar para las apariencias en el reino de Dios. Él busca autenticidad, un compromiso que sea tan real en privado como lo es en público. La fe sin un compromiso genuino es como una semilla que cae en terreno rocoso. Puede brotar rápidamente, pero sin raíces profundas, se marchitará cuando lleguen las pruebas. Jesús quiere que nuestra fe esté enraizada en una relación profunda con Él, no en las apariencias. Una relación donde cada palabra, cada decisión y cada paso sea una expresión de nuestra devoción sincera y transformadora. Solo entonces podremos experimentar el verdadero poder de su presencia en nuestras vidas. Este llamado no es fácil. Requiere honestidad brutal con nosotros mismos, una disposición a reconocer nuestras áreas de autoengaño y una entrega constante
a la obra de transformación de Dios. Número 2. Amar solo a quienes te aman. ¿Hasta qué punto amas realmente? Jesús nos dejó una advertencia sorprendente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Lucas 6:32. Su enseñanza golpea fuerte porque nos obliga a enfrentar la verdad incómoda. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero ¿qué pasa con aquellos que nos han herido, ignorado o despreciado? La verdadera medida del amor cristiano no está en la comodidad de nuestras relaciones, sino en la capacidad de amar cuando duele, cuando es injusto, cuando va en contra de todo lo que el mundo considera lógico. Es como si Jesús nos invitara a un desafío radical, un amor que trasciende lo que nos resulta familiar o seguro. Es ese amor que decide perdonar la ofensa que parecía imperdonable, que extiende la mano al enemigo que nos dio la espalda. Jesús nos llama a un estándar más alto, un amor que no espera reciprocidad ni recompensa, un amor que no se limita a los círculos de amistad o a las personas que siempre están ahí para nosotros. Este es el amor que cambia vidas, el que transforma el corazón de quien lo da y de quien lo recibe. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces hemos cerrado la puerta de nuestro corazón a alguien simplemente porque nos ha decepcionado? Es natural, es humano. Pero Jesús no nos llamó a seguir lo que es natural, nos llamó a ser sobrenaturales, a amar con el mismo amor con el que Él nos amó. Un amor que no conoció límites ni condiciones, un amor que lo llevó a la cruz por personas que lo rechazaron, traicionaron y crucificaron. Y si Él pudo hacerlo, ¿qué nos impide a nosotros dar un paso hacia ese amor sin barreras? Imagina un vaso de agua. Cuando está lleno es fácil compartirlo con otros, pero cuando está vacío, lo guardamos celosamente, temiendo no tener suficiente para nosotros mismos. Así es nuestro corazón cuando solo amamos a los que nos aman. Nos sentimos cómodos dando lo que creemos que podemos reponer fácilmente. Pero el amor que Jesús nos pide es uno que se da, incluso cuando parece que no queda nada, confiando en que Dios es la fuente inagotable que nos llenará una y otra vez. Amar solo a quienes te aman es permanecer en una zona de confort, una zona que Jesús te está pidiendo que abandones. No hay crecimiento en lo cómodo, no hay transformación en lo predecible. El llamado de Jesús es desafiante porque nos invita a cruzar esa línea, a tender la mano hacia aquellos que no nos corresponden, a aquellos que incluso pueden hablar mal de nosotros. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Lucas 6:27. Este tipo de amor es revolucionario y cuando lo practicamos nos volvemos reflejos del amor de Cristo. En un mundo que enseña a dar solo a quienes nos dan, Jesús nos llama a dar sin esperar, a amar sin hacer cálculos, sin contar las veces que hemos sido heridos o decepcionados. El amor de Dios no lleva registro de las ofensas, y es ese mismo amor el que estamos llamados a imitar. No es un amor que se basa en sentimientos, porque los sentimientos van y vienen. Es un amor basado en la decisión, en la voluntad de amar, aun cuando no lo sentimos, aun cuando la persona no lo merece. Este tipo de amor no se aprende de la noche a la mañana, requiere práctica, esfuerzo y sobre todo, gracia divina. Cada vez que elijas amar a alguien que no te ha tratado bien, estás avanzando en el camino que Jesús ha trazado para ti. No se trata de esperar a sentir que es el momento correcto. Jesús no esperó que la humanidad estuviera lista para recibir su amor. Él nos amó primero, aún en medio de nuestra rebelión. Ahora es nuestro turno de seguir sus pasos, de amar incluso cuando el mundo dice que no deberíamos. Número 3. Vivir para la aprobación del mundo. ¿Por qué buscamos tanto la aprobación de los demás? Jesús dijo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:43. En un mundo donde las opiniones, los likes y los seguidores parecen definir nuestro valor, Jesús nos llama a una verdad incómoda. Vivir para la aprobación del mundo es negar el propósito por el cual fuimos creados. Cada vez que moldeamos nuestras decisiones,
nuestra identidad y nuestra fe para encajar en lo que otros piensan o esperan, estamos alejándonos del diseño original de Dios para nuestras vidas. La aprobación de los hombres es efímera, pero la gloria de Dios es eterna. Imagina que tu vida es como un barco en el mar. Si estás constantemente girando el timón, tratando de seguir la dirección que te marcan las olas, las opiniones cambiantes de las personas, nunca llegarás a tu destino. El viento del favor de los hombres sopla en una dirección hoy y mañana cambiará. Vivir así es como un barco a la deriva, sin un ancla sólida. Jesús es esa roca firme. Él no cambia, y su opinión sobre ti es la única que verdaderamente importa. Pero la trampa está ahí. El deseo de ser aceptado por el mundo, de ser visto y validado es fuerte, y muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en esa red. ¿Cuántas veces hemos escondido nuestra fe, suavizado nuestras convicciones o incluso cambiado nuestra manera de ser para no incomodar a los demás? Quizá en el trabajo, entre amigos o en las redes sociales, nos hemos sentido presionados a silenciar lo que creemos para encajar. El mundo siempre tendrá una opinión sobre quién deberías ser, cómo deberías actuar, qué deberías decir. Pero Jesús nos recuerda que no podemos servir a dos señores. Mateo 6:24. Cuando intentamos agradar al mundo y a Dios al mismo tiempo, terminamos perdiendo de vista quiénes somos realmente. Vivimos en una época donde ser auténtico con nuestra fe puede significar rechazo. Tal vez nos llamen fanáticos, tal vez nos ignoren o critiquen, pero ¿qué valor tiene la aceptación del mundo si eso significa perder nuestra identidad en Cristo? Jesús fue claro cuando dijo: «Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Lucas 6:26. La aprobación universal no es un signo de éxito en la vida cristiana, sino una señal de que estamos diluyendo nuestra fe para complacer a todos. Seguir a Cristo implica a menudo nadar contra la corriente, ser diferente, destacar no por nuestra conformidad, sino por nuestra fidelidad. Piénsalo de esta manera. Si pasas tu vida persiguiendo la aprobación de los demás, siempre serás un esclavo de sus expectativas. Cada cambio en su opinión te obligará a cambiar también. Es como vivir en una prisión sin paredes visibles, pero donde cada palabra o mirada de desaprobación se convierte en una cadena. Jesús vino para liberarnos de esa esclavitud, para darnos una identidad que no depende de lo que el mundo piensa, sino de lo que Dios dice que somos. Y Él dice que somos sus hijos, amados, escogidos y valiosos, no por lo que hacemos o logramos, sino por su gracia y amor incondicional. El mundo te aplaudirá un día y te dará la espalda al siguiente, pero la aprobación de Dios es constante y no está basada en tus logros o en cómo te ven los demás, sino en tu relación con Él. Vivir para la aprobación del mundo es construir tu vida sobre arenas movedizas. En cualquier momento, todo puede derrumbarse. Sin embargo, vivir para la gloria de Dios es construir sobre la roca firme que nunca será destruida. Jesús nos llama a una vida valiente, una vida que no se preocupa por las opiniones cambiantes del mundo, sino por la verdad inmutable de su amor y propósito. No hay libertad más grande que la de vivir sabiendo que no tienes que impresionar a nadie. Cuando tu corazón está alineado con la voluntad de Dios, las opiniones de los demás pierden su poder. No necesitas la validación del mundo porque ya has sido validado por el Creador del universo. Número 4. Orar con arrogancia. ¿Cuántas veces hemos orado creyendo que ya lo sabemos todo? Jesús nos advirtió sobre el peligro de la oración arrogante cuando contó la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9-14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno, el fariseo, lleno de orgullo, se jactaba de sus buenas obras, mientras que el otro, el publicano, no podía ni levantar la vista al cielo, rogando misericordia. Jesús dejó claro que fue el publicano, no el fariseo, quien se fue a su casa justificado. El orgullo en la oración no solo es inútil, es repugnante para Dios. La oración es el acto más íntimo de humildad, de reconocer nuestra necesidad total de Él. Y cuando la convertimos en un espectáculo de autoglorificación,
nos alejamos de su corazón. La arrogancia espiritual se disfraza fácilmente en nuestras vidas. Podemos orar de manera regular, cumplir con los rituales, decir las palabras correctas, pero si lo hacemos con una actitud de autosuficiencia, creyendo que merecemos la atención de Dios por nuestros propios méritos, nuestras oraciones son como el sonido vacío de un tambor. Jesús condenó esa actitud en los líderes religiosos de su tiempo, aquellos que oraban en las plazas públicas, no para conectar con Dios, sino para ser vistos por los hombres. Mateo 6:5. Si nuestra oración busca impresionar a otros, o peor aún, si buscamos impresionar a Dios, hemos perdido el propósito verdadero de hablar con Él. Orar con arrogancia es como acercarse a un médico diciendo que ya conoces la cura para tu enfermedad. Es absurdo, y lo mismo ocurre cuando venimos ante Dios con la actitud de que no necesitamos su guía, su perdón o su gracia. La oración arrogante no solo muestra una falta de humildad, sino también una falta de entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es el creador del universo, el Todopoderoso, y nosotros somos sus criaturas, dependientes de su amor, misericordia y provisión en cada momento. Al reconocer nuestra debilidad, abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Jesús nos enseñó a orar con el corazón de un niño. En Mateo 18:4 dijo: «Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Un niño no se acerca con pretensiones o demandas, sino con confianza en la bondad y el cuidado de su Padre. Así debe ser nuestra oración, un clamor sincero, una búsqueda desesperada de su presencia, no una lista de logros espirituales que intentamos presentar como si Dios nos debiera algo. La oración no es un contrato de intercambio de favores, es una conversación íntima, donde reconocemos que somos pequeños, pero amados profundamente. ¿Cuántas veces hemos visto a personas orar, no para hablar con Dios, sino para ser admiradas por los demás? Quizá lo hemos hecho nosotros mismos, sin darnos cuenta. Pero Jesús fue claro en Mateo 6:6. Tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La verdadera oración no busca aplausos ni reconocimiento. Es en lo secreto, en lo oculto, donde Dios ve nuestro corazón, donde la arrogancia no tiene lugar, y donde la sinceridad es lo único que importa. La grandeza espiritual no está en cómo suenan nuestras palabras, sino en cuán humildes somos al pronunciarlas. Cuando oramos con arrogancia, nos olvidamos de algo esencial. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. La oración no es un monólogo donde imponemos nuestra voluntad, sino un diálogo donde nos alineamos con su plan perfecto. Orar con humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en Él. Jesús nos mostró que el camino hacia el corazón de Dios no es a través de la autosuficiencia, sino a través de la dependencia total. Así como el publicano en la parábola, nuestras oraciones deben estar llenas de reconocimiento de nuestra necesidad de misericordia. Cuando hacemos de la oración un acto de arrogancia, cerramos la puerta a la gracia, porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Y esa gracia es lo que transforma nuestras vidas. Es en la humildad donde Dios se mueve con mayor poder. No es cuando mostramos lo fuertes que somos, sino cuando reconocemos cuán débiles somos sin Él. Número 5. Guardar rencor y no perdonar. ¿Alguna vez has sentido que el rencor te consume por dentro, como una herida que no cicatriza? Jesús nos dio una advertencia clara y contundente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. El rencor es una prisión invisible. Creemos que al retener el perdón, estamos castigando a la persona que nos hirió, pero en realidad somos nosotros los que quedamos atrapados en el resentimiento. Es un veneno que corroe el alma, mientras el otro quizá ni siquiera esté consciente de nuestro dolor.
Jesús odia cuando guardamos rencor porque el rencor es antítesis del amor. Y Él nos llamó a amar, no a endurecer el corazón. El perdón no significa ignorar la ofensa o minimizar el dolor que nos causaron. El perdón es un acto de liberación, un regalo que le damos al otro y más aún a nosotros mismos. Es como soltar una pesada carga que llevamos en la espalda, una que no solo nos cansa, sino que nos impide avanzar. Jesús, colgado en la cruz, nos mostró el mayor acto de perdón de la historia cuando en medio de su agonía exclamó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar a quienes lo traicionaron, azotaron y crucificaron, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón a los que nos han ofendido? El rencor es un fuego que arde dentro de nosotros, consumiendo nuestra paz y nuestras relaciones. Es como un cáncer espiritual que comienza pequeño, pero crece hasta afectar todas las áreas de nuestra vida. Cuando guardamos rencor, construimos muros alrededor de nuestro corazón, impidiendo que el amor de Dios fluya libremente. Y esos muros no solo nos separan de los demás, también nos separan de Dios. Jesús nos advierte que no podemos recibir el perdón de Dios si nosotros mismos no estamos dispuestos a perdonar. Es como tratar de llenar una taza que ya está tapada. El amor y la gracia de Dios no pueden fluir hacia nosotros si nuestro corazón está endurecido por el resentimiento. El rencor no solo daña nuestra relación con Dios, también afecta nuestras relaciones humanas. ¿Cuántas veces una relación cercana se ha deteriorado por pequeñas ofensas que se acumulan, porque nadie estuvo dispuesto a dar el primer paso y perdonar? El rencor crea distancia, convierte el amor en frialdad y rompe vínculos que de otro modo podrían haber sido restaurados. Jesús nos llama a ser agentes de reconciliación, a sanar las heridas, no a profundizarlas. Cada vez que decidimos no perdonar, perpetuamos un ciclo de dolor. Pero cuando elegimos perdonar, rompemos las cadenas y abrimos la puerta a la sanidad. Piensa en cómo sería tu vida si Jesús hubiera guardado rencor contra ti por todas las veces que le fallaste, que te alejaste, que elegiste tu propio camino en lugar de seguir el suyo. La gracia que hemos recibido es inmerecida. Cada día somos perdonados por un Dios que no lleva un registro de nuestras ofensas, sino que las borra por completo. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. El acto de perdonar no es opcional en la vida cristiana, es un mandato. No porque sea fácil, sino porque es necesario para nuestra libertad espiritual. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. No siempre sentiremos ganas de perdonar, y puede que el dolor de la ofensa aún esté presente. Pero el perdón no espera a que las emociones sanen, es el primer paso hacia esa sanidad. Cuando decidimos perdonar, estamos soltando el control que el rencor tiene sobre nosotros y permitiendo que Dios entre en nuestro corazón para hacer su obra restauradora. La falta de perdón es como una herida abierta que nunca podrá sanar completamente hasta que decidamos limpiarla con la gracia del perdón. Al final, el perdón no libera al otro, te libera a ti. Número 6. Vender la fe por poder o dinero. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a comprometer tu fe por algo terrenal? Jesús nos advirtió del peligro de poner el amor al dinero o al poder por encima de nuestra devoción a Dios. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Pero en un mundo que constantemente nos empuja a medir nuestro valor por lo que poseemos o lo que controlamos, ¿cuántas veces hemos visto a creyentes comprometer su fe por alcanzar posiciones de poder, fama o éxito financiero? Jesús odia este tipo de transacción porque implica vender lo más sagrado, la relación con Él, por algo pasajero. La traición de Judas es quizás el ejemplo más trágico y emblemático de lo que significa vender la fe. Por 30 piezas de plata entregó al maestro.
no fue solo un intercambio de dinero por información, fue la venta de su propia alma. Judas, que caminó con Jesús, que fue testigo de sus milagros, decidió que una pequeña suma de dinero era más valiosa que el Hijo de Dios. Y antes de que pensemos que esto no se aplica a nosotros, debemos preguntarnos, ¿cuántas veces hemos traicionado nuestras convicciones por la promesa de algo temporal? ¿Cuántas veces hemos guardado silencio, comprometido principios o ajustado nuestra moral para obtener beneficios o evitar perder algo? El dinero y el poder en sí mismos no son malos. De hecho, son herramientas que, cuando se usan correctamente, pueden ser una bendición. Pero cuando permitimos que el deseo de obtenerlos controle nuestras decisiones, nos desviamos del camino de Jesús. La tentación de usar nuestra fe como una plataforma para obtener poder o riqueza es real y peligrosa. En Lucas 12:15, Jesús nos advirtió: «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». El valor de nuestra vida no está en lo que tenemos, sino en lo que somos ante Dios. Vender la fe por poder o dinero es como vender una joya invaluable por unas cuantas monedas falsas. Puede que al principio parezca una buena oferta, pero con el tiempo, las monedas pierden su brillo y nos damos cuenta de que hemos perdido algo mucho más valioso de lo que creíamos. Jesús nos llama a un estándar de integridad que va más allá de las tentaciones temporales. Él nos pide que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que confiemos en que todas las demás cosas que necesitamos nos serán añadidas. Mateo 6:33. La fe no es un medio para un fin terrenal, es un fin en sí misma, es nuestro tesoro eterno. Hay un peligro sutil que acecha cuando comenzamos a medir nuestra bendición espiritual por los logros materiales. Algunos creyentes han caído en la trampa de creer que la prosperidad es una señal de favor divino. Pero Jesús nunca prometió riquezas terrenales como recompensa por seguirlo. De hecho, advirtió que el camino de sus seguidores sería difícil y estrecho. La verdadera riqueza está en el tesoro que acumulamos en el cielo, no en el que podemos contar aquí en la tierra. Jesús nos recuerda en Mateo 6:19-20: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Comprometer la fe por el poder o el dinero puede parecer una solución rápida a nuestras necesidades o deseos, pero en realidad es una trampa que nos aleja de lo que realmente importa. El dinero puede comprar cosas, pero no puede comprar la paz del alma. El poder puede darnos control sobre los demás, pero no puede darnos la verdadera libertad interior. Cuando cambiamos nuestra fe por cualquiera de estas cosas, estamos intercambiando lo eterno por lo temporal, lo divino por lo mundano, y eso es algo que Jesús aborrece. La vida cristiana no es una transacción en la que damos algo para obtener más beneficios. Es una entrega completa a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si vivimos tratando de manipular nuestra fe para obtener poder o dinero, estamos rechazando la esencia misma del Evangelio, que es humildad, sacrificio y servicio. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestra fe? Si la respuesta no es todo, entonces es posible que algo esté ocupando el lugar que solo Dios debe ocupar en nuestro corazón. Número 7. La hipocresía espiritual. ¿Cuántas veces hemos actuado como si todo estuviera bien espiritualmente, cuando por dentro estamos luchando o incluso alejados de Dios? Jesús fue directo y contundente al condenar la hipocresía. En Mateo 23:27 dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esta imagen es poderosa y aterradora. Un creyente que aparenta santidad exterior pero está vacío por dentro es como un sepulcro, bonito por fuera pero lleno de muerte por dentro. La hipocresía espiritual no es simplemente fingir ser alguien que no somos. Es peor.
Es saber lo que es correcto, mostrarlo a los demás, pero no vivirlo en lo profundo. Es predicar amor y paz, pero guardar resentimiento en el corazón. Es condenar los pecados de los demás, mientras justificamos los nuestros en secreto. Jesús odia la hipocresía porque distorsiona lo que significa ser un seguidor suyo. No podemos ser luz en el mundo si nuestra propia vida está llena de sombras. Fingir estar espiritualmente bien cuando en realidad estamos luchando nos aleja de la autenticidad que Dios desea para nosotros. La hipocresía no solo daña nuestra relación con Dios, también afecta profundamente a quienes nos rodean. El mundo observa a los cristianos y cuando ven una desconexión entre nuestras palabras y nuestras acciones, el mensaje del Evangelio pierde credibilidad. Jesús nos llamó a ser transparentes, a vivir una fe que sea tan genuina en lo secreto como en lo público. Él mismo enfrentó la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo que cumplían la ley externamente, pero estaban lejos del corazón de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Jesús rechaza cualquier forma de religiosidad vacía, una fe que solo busca la aprobación humana, pero carece de una verdadera conexión con Él. Ser hipócrita espiritualmente es como llevar una máscara. Puede que engañemos a los demás incluso por mucho tiempo, pero nunca podremos engañar a Dios. Él ve más allá de nuestras acciones y palabras. El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Intentar impresionar a otros con nuestra fe, cuando no estamos viviendo esa verdad en nuestro interior, es simplemente vaciar la esencia del Evangelio. Jesús nos llama a vivir desde dentro hacia afuera, a ser genuinos en nuestra búsqueda de Él, sin preocuparnos por lo que otros piensen. A veces, la hipocresía comienza con buenas intenciones. Queremos ser vistos como buenos creyentes, como ejemplos a seguir. Pero si no cuidamos nuestro corazón, podemos comenzar a vivir para las apariencias, en lugar de vivir para Dios. La vida cristiana no se trata de ser perfectos, se trata de ser sinceros. La gracia de Dios no es para aquellos que fingen no tener problemas, es para aquellos que reconocen su necesidad de Él, que admiten sus luchas y se humillan ante su presencia. Fingir no tener fallas es rechazar la gracia que Dios está dispuesto a ofrecer. Jesús nos invita a una vida sin máscaras, una vida donde lo que somos en público refleja lo que somos en lo privado. La hipocresía espiritual es agotadora porque nos obliga a mantener una fachada, a vivir bajo una presión constante de aparentar algo que no somos. Pero la libertad que Cristo nos ofrece es una vida donde podemos ser vulnerables, donde no necesitamos esconder nuestras luchas porque sabemos que Dios nos ama tal como somos. No necesitamos impresionar a los demás, solo necesitamos ser sinceros con Él. La solución a la hipocresía no es simplemente intentar ser mejores. Es un llamado a la honestidad, a la vulnerabilidad y a la humildad. Es permitir que Dios transforme cada parte de nosotros, no solo lo que los demás ven, sino también lo que guardamos en lo profundo. Número 8. La crítica sin compasión. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia completa? Jesús nos dejó una advertencia clara sobre esto. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Criticar sin compasión es una de las formas más insidiosas de alejarnos del amor de Cristo. Es fácil señalar los errores de los demás, destacar sus fallas y poner una barrera entre nosotros y ellos. Pero Jesús nos llama a algo más profundo, a un amor que no está condicionado por la perfección del otro, sino que está lleno de misericordia y empatía. Criticar sin amor es como lanzar piedras desde una casa de cristal. Todos tenemos áreas donde necesitamos la gracia de Dios, y cuando nos ponemos en el papel de jueces sin compasión, olvidamos cuánta gracia hemos recibido nosotros. Imagina una persona caminando con una carga pesada. Desde la distancia, podrías criticar su paso lento, su falta de energía, pero si te acercas, te das cuenta de que está cargando algo que nunca habrías imaginado,
Así es con las personas. A menudo juzgamos sin conocer el peso que llevan, los dolores que enfrentan, las luchas internas que libran. Jesús conocía el corazón humano mejor que nadie, y por eso nos dijo que antes de señalar la paja en el ojo de nuestro hermano, debemos mirar la viga en el nuestro. Mateo 7:3. La crítica sin compasión no solo hiere al otro, sino que también revela nuestra falta de autoconocimiento y humildad. El peligro de criticar sin compasión es que nos ponemos en una posición de superioridad moral, como si fuéramos mejores, como si nuestras fallas no fueran tan graves. Pero Jesús nos enseñó que todos estamos en el mismo nivel ante Dios. Ninguno de nosotros es perfecto, todos necesitamos su gracia. Cuando criticamos sin compasión, estamos endureciendo nuestros corazones y cerrando la puerta a la empatía. Y Jesús nos llama a ser compasivos como Él lo fue. En Juan 8:7, cuando los fariseos querían apedrear a la mujer adúltera, Él simplemente dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Esta es la postura de Cristo, la compasión antes que el juicio, el amor antes que la condena. La crítica sin compasión también crea divisiones en el cuerpo de Cristo. Nos separa en lugar de unirnos. En lugar de edificarnos unos a otros, empezamos a destruirnos con nuestras palabras. Las críticas hirientes, los juicios rápidos y las condenas sin amor fracturan las relaciones, creando heridas que a menudo tardan mucho en sanar. Jesús nos llamó a ser constructores, no destructores. Edifiquémonos los unos a los otros, como ya lo hacéis. 1 Tesalonicenses 5:11. Cada vez que elegimos la compasión sobre la crítica, estamos edificando un puente, una oportunidad para que el amor de Cristo sane y restaure. Jesús nos enseñó que la verdadera corrección viene del amor. No se trata de ignorar el pecado o las fallas del otro, sino de abordarlas con un corazón que desea ver la redención, no la condena. La crítica que nace de un corazón sin compasión solo busca señalar, pero la corrección que nace del amor busca restaurar. En Efesios 4:15, Pablo nos dice que hablemos la verdad en amor. Esto significa que la verdad siempre debe ser comunicada con el deseo de ver al otro crecer, de verlo acercarse más a Dios, no de aplastarlo con palabras duras o condescendientes. Cuando criticamos sin compasión, nos olvidamos del principio más importante que Jesús nos dejó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Todos somos frágiles, todos estamos en un proceso de crecimiento y transformación. Nadie ha llegado a la perfección, y la crítica sin amor es como un veneno que lentamente destruye esa transformación en los demás. Jesús no nos llamó a ser jueces implacables, nos llamó a ser manos que sanan, bocas que bendicen y corazones que perdonan. Cuando te encuentres tentado a criticar a alguien, recuerda la cantidad de veces que Dios te ha mostrado compasión cuando más lo necesitabas. Número 9. Desperdiciar los dones de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Jesús contó la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30 para mostrarnos lo que ocurre cuando desperdiciamos los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. A cada uno de los siervos se les dio una cantidad de talentos, y mientras algunos los multiplicaron, uno decidió enterrar su talento por miedo a perderlo. Al regresar el amo, este último fue duramente reprendido. «Siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses». Mateo 25, 26, 27. Jesús aborrece cuando escondemos o no utilizamos los dones que nos ha confiado. Cada uno de nosotros ha recibido talentos, habilidades, recursos y oportunidades que no son para ser guardados o escondidos, sino para ser usados y multiplicados para su gloria. No importa si creemos que nuestros dones son pequeños o insignificantes en comparación con los de otros. Lo que importa es lo que hacemos con ellos. Enterrar nuestros talentos es como cortar una flor antes de que florezca. Dios nos ha diseñado para que fructifiquemos, para que nuestros dones sean una bendición, no solo para nosotros,
sino para todos aquellos que nos rodean. Piensa en un agricultor que recibe semillas para sembrar en su campo, pero en lugar de plantarlas, decide guardarlas en un cajón. Con el tiempo, las semillas se secan y pierden su capacidad de dar vida. Así sucede con los dones que Dios nos ha dado cuando decidimos no utilizarlos. Los dones no se nos otorgan para que permanezcan inactivos, sino para que produzcan frutos, para que crezcan y se multipliquen. Cada día que pasamos sin poner en acción lo que Dios nos ha dado, es un día que se pierde la oportunidad de ver su obra manifestarse a través de nosotros. Jesús nos llama a ser administradores fieles de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Esto incluye no solo nuestros talentos y habilidades, sino también nuestro tiempo, nuestras relaciones y nuestras oportunidades. Desperdiciar los dones de Dios es como tener una lámpara encendida y ponerla debajo de una mesa, donde su luz no puede alumbrar a nadie. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Cada uno de nuestros dones es una luz que Dios ha encendido en nosotros, y Él espera que la pongamos en alto, donde pueda ser vista y donde pueda hacer una diferencia. El miedo es una de las razones más comunes por las que desperdiciamos nuestros dones. Tememos no ser lo suficientemente buenos, tememos fallar o tememos la crítica de los demás. Pero Jesús nos recuerda que el miedo no debe tener lugar en nuestras vidas cuando se trata de servir a Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Dios nos ha dado lo necesario para cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Si no ponemos nuestros dones en acción, no solo estamos desobedeciendo, sino también perdiendo la oportunidad de ver su poder manifestado en nosotros. A veces, el desperdicio de nuestros dones no es intencional, sino el resultado de la pereza o la falta de enfoque. Nos distraemos con las demandas de la vida, con las preocupaciones cotidianas, y dejamos que los dones que Dios nos dio queden en un segundo plano. Sin embargo, Jesús nos llama a ser diligentes y a no permitir que la pereza se apodere de nosotros. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. La diligencia es clave para maximizar los dones de Dios. No podemos esperar que nuestros talentos florezcan si no los cultivamos con esfuerzo, dedicación y una actitud de servicio. Cuando desperdiciamos los dones de Dios, no solo nos estamos privando a nosotros mismos de vivir plenamente el propósito para el cual fuimos creados, sino que también estamos privando al mundo de experimentar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. El reino de Dios avanza cuando cada uno de sus hijos usa sus dones para su gloria. Jesús nos ha llamado a ser luz, a ser sal, a hacer una diferencia. No debemos permitir que el miedo, la pereza o la falta de visión nos impidan vivir la vida plena que Él tiene para nosotros. Número 10. Despreciar a los pequeños y humildes. ¿Alguna vez has pasado por alto a alguien por pensar que no tiene importancia? Jesús fue claro cuando dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Marcos 9:42. El mensaje de Jesús es contundente: despreciar a los pequeños, a los humildes o a aquellos que parecen insignificantes ante los ojos del mundo es algo que Él aborrece profundamente. Jesús no mide el valor de una persona por su estatus social, su riqueza o su influencia, sino por su corazón. En un mundo que premia el poder y el éxito, es fácil caer en la trampa de ignorar a los que están en los márgenes, a los que no tienen voz o influencia. Sin embargo, Jesús nos llama a ver a los demás con los ojos de Dios, a reconocer el valor y la dignidad de cada persona, especialmente de los que el mundo tiende a ignorar. Él mismo se identificó con los más pequeños, los más necesitados. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Mateo 25:40. Despreciar a los pequeños es despreciar a Cristo. Imagina por un momento una multitud de personas, todas con diferentes talentos, historias y trasfondos. En medio de la multitud puede haber alguien que apenas se nota, alguien que el mundo pasa por alto. Pero en los ojos de Jesús, esa persona es tan valiosa como cualquiera. Despreciar a los humildes es olvidarnos del corazón del Evangelio, que no se trata de grandeza terrenal, sino de servicio y amor. Jesús no eligió a los poderosos para llevar su mensaje al mundo. Eligió a pescadores, personas comunes, y les dio un propósito extraordinario. Pensemos en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30-37. Mientras un sacerdote y un levita pasaron de largo, ignorando al hombre herido en el camino, fue un samaritano, alguien despreciado por muchos en su tiempo, quien mostró compasión y cuidado. Jesús nos enseña que no es la posición social o el título lo que define a una persona, sino su capacidad de amar y servir a los demás. Cuando despreciamos a los humildes o a los débiles, estamos ignorando la esencia misma del llamado cristiano. Los pequeños y humildes nos enseñan algo profundo. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por lo que poseemos o por el reconocimiento que recibimos, sino por nuestra capacidad de reflejar el amor de Cristo. Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de sus discípulos y dijo: «El que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí». Marcos 9:37. En una cultura que a menudo exalta a los fuertes y exitosos, Jesús nos invita a cambiar nuestra perspectiva y valorar a aquellos que el mundo considera insignificantes. Cuando despreciamos a los pequeños, nos estamos alejando del corazón de Jesús, quien vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, lo que otros habían dejado de lado. Él mismo nació en un humilde pesebre, vivió entre los marginados y escogió servir a los que el mundo consideraba menos. Si seguimos el ejemplo de Cristo, debemos aprender a ver la grandeza en la humildad, a reconocer el valor en los lugares más inesperados y a tratar a cada persona, sin importar su posición, como alguien que es profundamente amado por Dios. Cada vez que elegimos ignorar o menospreciar a alguien por su aparente falta de importancia, estamos fallando en reflejar el corazón de Cristo. Él nos llama a abrazar a los humildes, a cuidar a los débiles y a reconocer que en el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Número 11. Una fe estancada y sin crecimiento. ¿Has sentido que tu fe está en pausa, como si no estuviera avanzando? Jesús dijo en Juan 15:2, «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Él es claro. Una fe que no crece, que no produce fruto, es una fe que está en peligro. No fuimos llamados a permanecer en el mismo lugar, sino a avanzar, a crecer espiritualmente, a madurar en nuestra relación con Él. Cuando nuestra fe está estancada, cuando no vemos cambios en nuestra vida o en nuestro carácter, estamos desperdiciando el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Jesús odia una fe pasiva, sin movimiento, porque nos aleja del propósito para el cual fuimos creados. El crecimiento espiritual no ocurre por accidente. Así como una planta necesita agua, luz y cuidado constante para crecer, nuestra fe necesita alimento espiritual. Necesita oración, la palabra de Dios y comunidad con otros creyentes. Si no alimentamos nuestra fe, corremos el riesgo de convertirnos en cristianos que simplemente ocupan un espacio, pero no tienen impacto en el reino de Dios. Jesús quiere que demos frutos, que nuestra vida refleje su amor, su paz, su justicia. Pero esos frutos no aparecerán si estamos satisfechos con una fe superficial y cómoda. Imagina por un momento un río que deja de fluir. Con el tiempo, el agua se estanca, se vuelve oscura, maloliente y pierde su frescura. Lo mismo ocurre con una fe que no crece, que no se mueve. Dios nos ha llamado a ser como ríos de agua viva, Juan 7:38, fluyendo con su presencia, refrescando a los que nos rodean. Pero una fe estancada pierde su vitalidad, se vuelve rutina, pierde su poder.
Jesús nos llama a ser intencionales en nuestro crecimiento, a buscar más de Él cada día, a no conformarnos con lo que ya sabemos o con lo que ya hemos experimentado. El peligro de una fe estancada es que con el tiempo dejamos de escuchar la voz de Dios. Nos acostumbramos tanto a nuestra zona de confort espiritual que ya no sentimos la necesidad de buscarlo más profundamente. Pero Dios siempre tiene más para darnos. Su amor, su gracia y su poder no tienen límites, y Él quiere que lo conozcamos en mayor profundidad. No podemos quedarnos estancados en los primeros pasos de la fe, debemos avanzar hacia la madurez, hacia una vida abundante en Él. Como dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Jesús aborrece una fe que no crece, porque una fe estancada es una fe que no impacta al mundo. Hemos sido llamados a ser luz y sal, a marcar una diferencia donde quiera que estemos. Pero si nuestra fe no está creciendo, si no estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, ¿cómo podemos esperar transformar el mundo a nuestro alrededor? El crecimiento espiritual no solo es para nuestro beneficio personal, es para que podamos cumplir con el llamado de ser embajadores de Cristo en este mundo. Cada día que pasamos sin crecer espiritualmente es una oportunidad perdida para impactar la vida de alguien más. El crecimiento espiritual también implica podar lo que no está dando fruto. A veces nos aferramos a hábitos, pensamientos o relaciones que están impidiendo nuestro crecimiento. Jesús quiere que dejemos atrás todo lo que nos estorba, todo lo que está frenando nuestra fe. Esto puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es necesario para avanzar. Como dijo Jesús en Juan 15:2, Él poda nuestras vidas para que podamos dar más fruto. Si nos aferramos a lo que nos estanca, estamos resistiendo el proceso de transformación que Dios quiere hacer en nosotros. No estamos llamados a una vida de estancamiento, sino a una vida de crecimiento constante. Número 12. Tratar a la fe como una rutina. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe se ha convertido en una lista de tareas? Jesús advirtió contra la rutina vacía cuando dijo a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Mateo 23:23. Tratar a la fe como una rutina es hacer lo correcto externamente, pero sin pasión, sin conexión profunda con Dios. Es cumplir con las acciones religiosas sin que éstas cambien realmente tu corazón. Jesús odia una fe que se ha reducido a una serie de rituales vacíos, donde lo más importante, la relación viva y auténtica con Él, se ha perdido. Imagina por un momento que tienes una relación cercana con alguien y con el tiempo, esa relación se convierte en pura formalidad. Las conversaciones se vuelven superficiales, repetitivas, y ya no hay interés en profundizar. Así es una fe que ha caído en la rutina. Hacemos lo que se espera de nosotros, asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Pero si lo hacemos sin el corazón, sin buscar realmente el rostro de Dios, estamos convirtiendo algo sagrado en un acto vacío. Jesús no busca seguidores que simplemente cumplan con su fe. Él quiere hijos que vivan con una pasión ardiente por conocerlo más, por caminar con Él en cada paso. La rutina puede ser una trampa peligrosa porque, a primera vista, parece que estamos haciendo todo bien, pero la fe no se trata solo de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Jesús quiere que nuestro corazón esté involucrado en cada acto de adoración, en cada oración, en cada decisión que tomamos. Cuando nuestra fe se convierte en una rutina, perdemos la capacidad de sorprendernos por la gracia de Dios, por su amor inmerecido. Ya no nos conmueve la cruz como antes, ya no sentimos esa necesidad desesperada de su presencia. Nos volvemos como los fariseos, ocupados en cumplir con reglas, pero olvidando lo esencial, la relación viva con nuestro Creador. Pensemos en lo que dijo Jesús a la iglesia en Éfeso: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Apocalipsis 2:4. Cuando tratamos la fe como una rutina,
dejamos atrás el fervor, la emoción y el asombro que sentimos al principio de nuestra relación con Cristo. Nos acostumbramos a lo sagrado y eso es peligroso. La fe debe ser siempre fresca, viva, como el amor que no se apaga, sino que crece con el tiempo. Cuando Jesús te llama, no es para que simplemente sigas una serie de pasos, sino para que te involucres completamente con Él, para que lo busques con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma. La rutina también nos roba la oportunidad de experimentar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Dios no se limita a repetir las mismas cosas una y otra vez. Él es un Dios de novedad, de sorpresas, de transformaciones inesperadas. Cuando nuestra fe se convierte en rutina, cerramos la puerta a lo que Dios quiere hacer de nuevo en nuestras vidas. Nos aferramos a lo familiar, a lo que hemos hecho siempre, y perdemos la capacidad de escuchar su voz de una manera fresca y viva. Jesús dijo: «El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Juan 3:8. La fe no puede ser predecible. Debe estar abierta a la dirección del Espíritu Santo, a lo inesperado. El desafío para cada creyente es no permitir que su relación con Dios caiga en la monotonía. La vida cristiana es una aventura de crecimiento constante, de profundizar más en su amor, de permitir que Dios nos sorprenda con su gracia y poder. Jesús no quiere seguidores que simplemente marquen casillas o sigan rutinas vacías. Él busca amigos, discípulos que estén comprometidos en cuerpo, alma y espíritu. Si sientes que tu fe ha caído en una rutina, es hora de despertar, de volver a buscar a Dios con un corazón renovado y apasionado. Una fe rutinaria nos aleja de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Número 13. Vivir con temor en lugar de fe. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo controle tus decisiones? Jesús preguntó a sus discípulos en medio de la tormenta: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Vivir con temor es olvidarnos de quién es nuestro Dios. Es perder de vista el poder y el amor de aquel que controla incluso las olas más furiosas. Jesús odia cuando el temor paraliza nuestra vida espiritual, porque el temor y la fe no pueden coexistir. El temor es el lenguaje de la duda, mientras que la fe es el lenguaje de la confianza en Dios. Cada vez que permitimos que el miedo guíe nuestras acciones, estamos, de alguna manera, diciendo que Dios no es suficiente. El miedo es como una niebla espesa que se cuela en nuestras mentes, nublando nuestra visión de la verdad. Nos dice que lo peor va a suceder, que no hay salida, que estamos solos. Pero la fe nos invita a ver más allá de la niebla, a recordar que Dios está con nosotros, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Vivir con temor es vivir como si no tuviéramos un Salvador que venció al mundo. Jesús nos llama a una vida de confianza radical en Él, a caminar sobre el agua, aunque todo a nuestro alrededor parezca indicar que vamos a hundirnos. El miedo tiene la capacidad de detener el crecimiento espiritual, de robarnos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando vivimos con temor, evitamos tomar riesgos por Dios. Evitamos seguir su llamado porque tememos el fracaso, el rechazo o lo desconocido. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Jesús quiere que vivamos en la libertad que solo Él puede ofrecer, una vida donde el miedo no dicta nuestras decisiones, sino que la fe nos impulsa a avanzar, aun cuando no podamos ver todo el camino. Pensemos en Pedro, quien por un momento caminó sobre las aguas hacia Jesús. Todo estaba bien mientras mantenía sus ojos en Él, pero en cuanto se fijó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Así es con nosotros. Mientras mantenemos nuestra mirada en Jesús, el miedo pierde su poder. Pero cuando nos enfocamos en las circunstancias, en las dificultades, en lo que podría salir mal, comenzamos a hundirnos en la duda, en la ansiedad, en la incertidumbre. Jesús nos invita a caminar por fe, no por vista, a confiar en que Él tiene el control
incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. El temor nos susurra que estamos solos, que tenemos que manejar las cosas por nuestra cuenta. Pero la fe nos recuerda que nunca estamos solos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Cuando vivimos con fe, estamos reconociendo que Dios es más grande que cualquier temor que enfrentemos. No significa que nunca sentiremos miedo, sino que, en medio del miedo, elegimos confiar en Dios. Elegimos creer que Él es fiel a sus promesas, que Él nos sostiene, que Él nos guiará a través de las tormentas. Vivir con temor es vivir una vida limitada. El miedo construye barreras que nos impiden avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Pero la fe derriba esas barreras y nos permite caminar en la plenitud del plan de Dios. Jesús no quiere que sus hijos vivan atrapados por el miedo. Él murió y resucitó para que viviéramos una vida abundante, llena de paz y confianza en su poder. Cuando permitimos que el miedo nos controle, estamos rechazando la libertad que Jesús nos ofrece. Él nos llama a ser valientes, no porque no haya razones para temer, sino porque tenemos una razón mayor para confiar: su presencia con nosotros. Cada vez que te encuentres enfrentando el miedo, recuerda las palabras de Jesús: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Número 14. Despreciar a los pobres y necesitados. ¿Qué actitud tienes hacia los que menos tienen? Jesús fue claro en su enseñanza cuando dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Despreciar a los pobres y necesitados es despreciar a Jesús mismo. Él se identifica profundamente con los que sufren, con los que carecen de lo más básico, con aquellos que han sido olvidados por la sociedad. Cuando elegimos ignorar las necesidades de los pobres, no solo estamos fallando en mostrar compasión, estamos rechazando la oportunidad de servir a Cristo. La pobreza puede manifestarse de muchas maneras: física, emocional y espiritual. Despreciar a los necesitados es cerrarnos a la compasión y la generosidad, valores que están en el corazón del Evangelio. Jesús no caminó entre los ricos y poderosos, caminó entre los marginados, los oprimidos y los olvidados. Nos enseñó a servir, no solo a aquellos que pueden devolvernos el favor, sino especialmente a aquellos que no pueden hacerlo. En Lucas 14:13-14, Jesús dijo: cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Despreciar a los pobres no siempre es intencional. A veces es una actitud sutil que se manifiesta en la indiferencia. Vemos la pobreza a nuestro alrededor, pero nos hemos acostumbrado tanto a ella que nos volvemos insensibles. Pero Jesús nos llama a tener un corazón como el suyo, un corazón que siente compasión por los que sufren. Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Cuando nuestro corazón se endurece hacia los pobres, estamos perdiendo la esencia de lo que significa seguir a Cristo. La generosidad es un acto de fe. Cuando damos a los necesitados, no solo estamos ayudando a alguien más, estamos demostrando nuestra confianza en que Dios es nuestro proveedor. Jesús nos enseñó a dar sin esperar nada a cambio, sabiendo que nuestro Padre Celestial ve lo que hacemos en secreto y nos recompensa de acuerdo a su generosidad, no a la nuestra. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Cuando retenemos nuestras bendiciones, estamos demostrando una falta de fe en la provisión de Dios. Piénsalo por un momento. Cada persona necesitada que encuentras es una oportunidad para mostrar el amor de Cristo. No siempre se trata de dar dinero, se trata de ver a las personas, de reconocer su dignidad, de tratarlas como lo harías con Jesús mismo.
El desprecio hacia los pobres y necesitados no es solo una falta de compasión, es una negación de la imagen de Dios en cada ser humano. Jesús vino para rescatar a todos, sin importar su estatus, y cuando elegimos mirar hacia otro lado, estamos rechazando ese llamado a amar sin condiciones. Es fácil caer en la trampa de juzgar a los pobres, de asumir que están en esa situación por malas decisiones o por falta de esfuerzo. Pero Jesús nunca nos pidió que juzgáramos, nos pidió que amáramos. No conocemos las historias detrás de cada persona, las luchas que enfrentan, los obstáculos que han tenido que superar. Lo que sí sabemos es que Jesús nos llama a ser sus manos y pies en este mundo, a extender misericordia y gracia donde más se necesita. En Santiago 2, 15, 16, se nos advierte contra una fe vacía que no se traduce en acción. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vivir con el corazón abierto a los pobres y necesitados es vivir el Evangelio de manera tangible. Jesús no quiere que simplemente hablemos de amor, quiere que lo demostremos en nuestras acciones. Número 15. Guardar las bendiciones solo para uno mismo. ¿Qué haces con las bendiciones que Dios te ha dado? Jesús fue claro sobre el peligro de acumular riquezas y bendiciones sin pensar en los demás. En Lucas 12, 16, 21, relató la parábola del hombre rico que, después de una gran cosecha, decidió derribar sus graneros para construir unos más grandes y almacenar todo lo que tenía. Dijo para sí mismo, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le respondió, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Guardar las bendiciones solo para uno mismo no es solo una muestra de egoísmo, es una señal de que hemos olvidado el propósito para el cual hemos sido bendecidos. Las bendiciones no son solo para disfrutarlas personalmente, sino para compartirlas con los demás. Dios nos bendice para que seamos un canal de bendición para otros. Cuando acumulamos, nos privamos a nosotros mismos de experimentar la verdadera alegría que proviene de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Guardar para uno mismo lo que Dios ha provisto es actuar con miedo, es pensar que nuestra seguridad está en lo que poseemos y no en quien provee. Jesús odia esta actitud porque muestra una confianza equivocada en las riquezas en lugar de confiar en el Dios que nos las ha dado. Piensa en un río que fluye. Un río que está lleno y fluye hacia otros cuerpos de agua mantiene su frescura y vitalidad. Pero un estanque que acumula agua sin fluir se estanca, pierde vida. Así sucede con nuestras bendiciones. Si las guardamos solo para nosotros, nos convertimos en ese estanque estancado. Nuestras bendiciones pierden el propósito para el cual fueron dadas. Jesús nos llama a ser como el río, a dejar que lo que recibimos fluya hacia los demás, para que también ellos puedan experimentar la bondad de Dios a través de nosotros. Guardar nuestras bendiciones solo para nosotros mismos no solo afecta a los demás, también afecta a nuestro propio corazón. Jesús dijo, «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Mateo 6:21. Si nuestro tesoro está en nuestras posesiones, en nuestras bendiciones acumuladas, entonces nuestro corazón estará atrapado allí, desconectado de lo que realmente importa. Pero si nuestro tesoro está en el reino de Dios, en compartir y bendecir a otros, entonces nuestro corazón estará alineado con el propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús nos llama a vivir una vida de generosidad radical, donde no nos aferramos a lo que tenemos, sino que confiamos en que Dios siempre proveerá lo necesario. La tentación de guardar las bendiciones solo para uno mismo viene del temor a la escasez, del miedo a no tener suficiente. Pero cuando vivimos de esa manera, estamos olvidando que servimos a un Dios que es dueño de todo.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Jesús nos llama a confiar en su provisión, a creer que cuando damos, Él multiplica. No estamos llamados a acumular, sino a ser generosos en cada oportunidad que tengamos. El hombre rico de la parábola pensó que sus riquezas le garantizaban una vida cómoda y segura, pero no entendió que las bendiciones que había recibido no eran para él solo. Jesús nos advierte sobre este tipo de actitud porque sabe que una vida centrada solo en nosotros mismos es una vida vacía. La verdadera plenitud viene cuando compartimos lo que tenemos, cuando vemos a otros ser bendecidos a través de nuestra generosidad. Y esa generosidad no se limita solo a lo material. También se trata de compartir nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra compasión. Cada bendición que recibimos es una oportunidad para reflejar el corazón de Dios. Si este video te hizo reflexionar, no te pierdas los próximos que aparecen en tu pantalla ahora. Ambos te llevarán más profundo en tu fe y te ayudarán a seguir creciendo espiritualmente. Haz clic en uno de ellos y continúa este viaje. Nos vemos allí.